Bueno, pues si no hubiera una eternidad después de la muerte, si no hubiera un paraíso, que naturalmente para Borges, y lo dijo muchas veces, no podría tener otra forma sino la forma de biblioteca, nos gustaría que Borges regresara a esta existencia como un bodhisattva. Ya que era tan admirador del budismo, ojalá pudiera volver de su extinción como un bodhisattva que nos enseñara, que fuera nuestro maestro antes de nuestro nirvana, preferible desde luego a esa rueda de las reencarnaciones sin fin. Lamentablemente, el volver en forma de bodhisattva es solo un poco más posible que lo de transferir la conciencia o lo de clonar de manera eficiente a Borges. De una manera, de hecho en la propia obra de Levin y en la propia película se enseña, se demuestra que clonar a Hitler no serviría de nada, porque cada uno de esos clones tendría su propia circunstancia, su propio albedrío, su propia libertad. Ya lo digo, tendríamos a un Borges señor de la guerra, un Borges guapo, un Borges con la faca y con... claro, que además eran inclinaciones, eran deseos, aspiraciones que él tenía, un Borges capitán de navío, un Borges aventurero, que no estuviera enseñando a nadie, sino cabalgando por el desierto. No es posible, lamentablemente, no es posible. Lo único que nos queda son estos 2 volúmenes de momento, que bastante es. Esto se puede hojear como el libro de las mutaciones, como un oráculo, como un breviario, y cada día se puede aprender algo nuevo, porque las obras de Borges, incluso las que no son didácticas, las que no son explicativas, las que son narrativas o líricas, cada una de sus obras es como una cámara de las maravillas en las que hay 1000 detalles escondidos y de todos ellos se pueden extraer 1000 lecciones. No podemos clonar a Borges. Tampoco parece que podamos tener una edición completa. Y se le echa la culpa, estaba diciendo, a María Kodama. Y se la acusa a veces se la acusa de publicar mucho, lo cual no tiene ningún sentido. Yo querría hasta una lista de la compra de Borges. Esa acusación no tiene sentido. Y a veces se la acusa de publicar poco y de ir soltando con un cuentagotas todo lo que tiene, todos los archivos que... Bueno, pues ante esta acusación de ánimo de lucro de María Kodama, a mí solo me sale acordarme de otra María. Y además voy a citar su historia por la prensa argentina. De otra María que es Marie de Jarre o Marie de Gournay. Me acuerdo de Marie de Gournay. Y voy a leer un artículo en un diario tan discutible y tan polémico como Página 12, que se hizo famoso en todo el mundo, no solo, vamos, claro, por supuesto en Argentina es conocido, pero en el resto del orbe se hizo conocido por una tapa, como ellos dicen, por una portada, en la que salía un cura dando de comulgar a Videla y decían que ese cura era Jorge Mario Bergoglio, que teníamos un papa, que el nuevo papa daba de comulgar a Videla. Y luego se descubrió, primero, que el cura que estaba dando de comulgar a Videla no era Bergoglio, y que Bergoglio, precisamente de extrema derecha, no ha resultado ser. De hecho, yo creo que Página 12 se tuvo que arrepentir muchísimo cuando se dio cuenta de que en Francisco I tenían más bien casi un papa justicialista, un papa casi demagógico. O sea, Página 12 no es precisamente el diario del que parece ser más probable que podamos extraer algún dato útil en favor de Borges y de su familia y de su legado.
Este artículo, claro que afortunadamente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la línea de página 12. Este artículo se titula La mujer que tenía un libro en la cabeza y va ilustrado con esa figura de Jerónimo el Bosco, de Hieronymus Bosch, en la que hay una mujer, esa figura de una mujer con un libro en la cabeza, en la extracción de la piedra de la locura. Es un artículo de Juan Forn y recuerda a Marie de Gournay, la heredera, en este caso sí, literaria de Montaigne. Montaigne era su antepasado literario. Una vez, bueno, y voy a empezar a leer precisamente por el punto en el que mueren las herederas de este antepasado literato y queda solo ella, la descendiente del antepasado literario. Muertas las herederas, la obra del maestro quedó a su cargo. Estoy leyendo a Forn. Pero no tenía dinero para hacer una nueva edición y mantener la llama viva, hasta que un día compareció el cardenal Richelieu en la buhardilla donde vivía Marie con una criada y una gata. Venía a darle una pensión vitalicia por sus desvelos en conservar el viejo idioma. La pensión era de 50 ducados anuales. Marie contestó que tenía una criada que alimentar. El cardenal agregó 5. Marie dijo que tenía una gata. El cardenal agregó 1 ducado más. Marie dijo que la gata había tenido gatitos. El cardenal pidió una pistola y preguntó dónde estaban los gatitos. Bueno, pues, si María Kodama, al igual que Marie de Gournay, dijera que la gata ha tenido gatitos, habría que darle más ducados. Todo lo que pidiera. La fortuna que es para la Argentina Borges no se compara con la fortuna que es tener un Messi. La atención que recibe Messi es absurda en comparación con la desatención que recibe Borges. Fue plenamente absurdo cuando el presidente dedicó todos los medios de comunicación de la nación y todos los espacios públicos para despedir a Messi, no recuerdo, creo que del Real Madrid o algo parecido. ¿Cuándo ha recibido Borges esa atención? Y no digo, por supuesto, que Messi no sea un gran deportista y que no sea un experto en su campo, que es el campo de fútbol, pero es plenamente absurdo, no ya el dinero, porque el dinero, bueno, lo da el mercado y naturalmente si hay gente que está dispuesta a pagar por Messi, ese dinero fluye. No ya el dinero, sino la atención, que también es una forma y es un motor generador de dinero. La atención que el gobierno de la Argentina ha dedicado a Messi en comparación con la atención que dedica a la legataria de Borges, no tiene ningún sentido. La atención que se le da a Messi se podría dar perfectamente a María Kodama para que contara cosas del maestro, para que contara sus palabras, sus anécdotas, su cotidianeidad. Que por cierto también hay muchos que le critican esto, que cuente tal o cual cosa íntima o privada como si los grandes hombres tuvieran intimidad, como si los grandes hombres tuvieran privacidad. Yo creo que no hay por qué considerarlo como algo problemático o pensar en términos de animadversión o desde luego criticar a quien está protegiendo su legado. Ya lo digo, si María Kodama como Marie de Gournay dice que la gata ha tenido gatitos, yo creo que el Estado debería alimentar todos los gatitos que fueran posibles para que al final hubiera una edición pública, estatal, incluso digital, de todo Borges, del Borges total, de la biblioteca total de Borges. He hablado con total libertad, con completa libertad, y sé que habré enfadado a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, a los partidarios, a los detractores, en fin. Pero he hecho lo que consideraba que tenía que hacer, al igual que Borges hizo lo que consideraba que tenía que hacer, a pesar de los periodistas que le decían que así no le iban a dar el Nobel. Bien, bueno, efectivamente, así no me van a invitar a ningún coloquio, a ningún conciliábulo, a ningún
Bueno, pero he dicho lo que tenía que decir. No podemos clonar a Borges, no podemos transferir su conciencia a un ridículo robot que lo único que haría sería repetir la misma sentencia, a pesar de que Borges se caracterizaba precisamente por cambiar de opinión, por aprender, por ver a los maestros del pasado como un escollo a evitar, reconocer los defectos de lo que le gustaba. Un robot no podría hacer eso. Un robot sería absolutamente incapaz de reproducir las contradicciones consigo mismo que tenía Borges, como cualquier persona que aprende, que madura, que conoce cada vez más cosas. Es imposible. Parece ser que es imposible tener unas obras verdaderamente completas, y esto me temo que se mantendría aunque el Estado viera bien que la gata de María Kodama tuviera gatitos, porque claro, hay muchísimos otros autores que tienen textos de Borges, en fin, que tampoco querrán liberarlos por razones diversas. Es desde luego muy complicado todo esto, pero estos 2 volúmenes, a pesar de no ser la obra completa, ya lo digo, son como el libro de las mutaciones y se pueden consultar a diario, aprendiendo cada día de nuestra vida algo nuevo. Tampoco está tan mal. Los 2 volúmenes que tengo, lo que contienen es, vamos a ver, me voy al índice detallado porque al principio hay uno más general. Lo que contienen es Fervor de Buenos Aires, 1923, su primer libro, autoeditado. Que nadie se ría de los escritores que se autoeditan. Le sorprendió que alguien comprara este libro y tuvo la necesidad, el deseo de conocer a ese misterioso comprador que había comprado un libro tan poco recomendado, tan oculto, tan secreto. Fervor de Buenos Aires, de 1923. Luna de enfrente, de 1925. Cuaderno San Martín, 1929. Evaristo Carriego, 1930. Discusión, 1932. Con sus notas, no menos interesantes que los ensayos de discusión, no menos cultos. Historia universal de la infamia, 1935. Claro, con el modelo de Marcel, debería haberlo sacado, lo tengo por aquí, a Marcel Schwab. Bueno, ya tendrá su día. Historia de la eternidad, 1936. Ficciones, 1944, que se compone de El jardín de senderos que se bifurcan, de 1941, y Artificios, de 1944. El Aleph, de 1949. Otras Inquisiciones, de 1952, El Hacedor, de 1960, el otro, el mismo, El Hacedor contiene también museo, y un epílogo. El otro, el mismo, de 1964, Para las 6 cuerdas, de 1965, Elogio de la sombra, de 1969, no sé si es anterior o posterior al de Tanizaki. El informe de Brody, de 1970, El oro de los tigres, de 1972, y el segundo volumen contiene, vamos a ver, el segundo volumen contiene El libro de arena, de 1975, La rosa profunda, de 1975, La moneda de hierro, de 1976, Historia de la noche, de 1977, Siete noches, de 1980, sobre esas conferencias sobre 7 temas fundamentales que están, yo creo que se pueden escuchar con gran facilidad en una infinidad de plataformas. Se pueden escuchar estas conferencias de la propia voz de Borges sobre estos 7 temas borgesianos. Las 7 noches son la Divina Comedia, la pesadilla, las 1001 noches, el budismo, la poesía, la cábala y la ceguera.
La cifra de 1981, 9 ensayos dantescos de 1982, La memoria de Shakespeare de 1983, Atlas de 1984, Los conjurados de 1985, Prólogos con un prólogo de prólogos de 1975, Borges Oral de 1979, que es un libro que reúne una parte ínfima, microscópica de todo el Borges Oral. Son las conferencias, el libro, la inmortalidad, Emanuel Swedenborg, el cuento policial y el tiempo. Luego los textos cautivos de 1986, que reúnen textos de 1936 a 1940 sobre los autores de su juventud, a los que desde luego mantuvo fidelidad toda su vida. También es verdad que los autores de su juventud eran más que notables y más que dignos de memoria. Estoy viendo aquí al azar Santayana. Bueno, estos me parecen más hijos de su tiempo que creadores de su tiempo. Forster, Van Dyne. Bueno, Eliot sí, por supuesto, es un universal. Hauptmann, Cummings, bueno, en realidad Döblin sí, Alfred Döblin. Bueno, Valéry, que el propio Borges no le acabó concediendo tanto valor, Unamuno. Bueno, en realidad a no todos estos les mantuvo una fidelidad y una admiración, pero a muchos sí, y hay que reconocer que es que muchos de los autores de su juventud sí que merecían esta atención. Bueno, veo aquí a Léon Blois, que era uno de sus autores más admirados, pero lo veo acabado ya. Esta compilación de inéditos lo veo en el libro de 1988, Biblioteca Personal, Prólogos, que es su última biblioteca personal. Y se quedó por Snorri Sturluson, y hay que recordar que su tumba es una tumba vikinga, rúnica, así que murió en el mundo cultural que más admiraba y que tampoco de tan parva manera parece casar con Borges, el mundo vikingo. Sin duda, clonando a Borges tendríamos un Borges vikingo, un Borges pirata y colono. Así que no sé si nos conviene hacer Los niños del Brasil con Borges. De momento tenemos esto, y esto está, créanme, bastante bien. No es un Borges en cada instituto, en cada colegio, en cada universidad. Pero está muy bien, aunque sea un sucedáneo del Borges eterno, del Borges universal, del Borges total. Tengo aquí mi artículo y ya puestos lo voy a leer, por supuesto. Lo titulo Borges como educador. Y empezaba así. A nadie se le escapará que me hago eco en este artículo, llamémoslo contribución, conferencia, en este caso conferencia, o lección. Sí, esto es una lección sobre Borges. A nadie se le escapará que me hago eco en esta lección de la tercera de las consideraciones intempestivas de Friedrich Nietzsche, Schopenhauer como educador, donde dice, según la traducción de Luis Fernando Moreno Claros, pertenezco a esos lectores de Schopenhauer, dice Nietzsche, que tras haber leído una primera página suya saben con certeza que leerán todas las demás y que escucharán cada una de las palabras que haya dicho. Mi confianza en él fue inmediata y en la actualidad sigue siendo la misma que hace 9 años. Lo comprendí como si hubiese escrito para mí. Digo esto para expresarme de una manera inteligible, aunque inmodesta y necia. Aquí Nietzsche identifica las 3 imágenes que hoy día nos vienen a la mente cuando hablamos de un maestro. En primer lugar, en nuestra cultura occidental, en la que con algún altibajo ha triunfado la escritura, a pesar de alguna edad oscura y de las reservas de Platón, quien sin embargo escribió sus doctrinas, o buena parte, no podemos imaginar un maestro sin libros. Y ya no pensamos en tablillas de arcilla, pero sí en pizarras. Entre los judíos, además, se sigue manteniendo la imagen del libro en forma de rollo.
En las catedrales medievales, en las miniaturas cristianas e islámicas, el maestro es el que señala una carta o un libro, la actitud clásica. El gran rector del Real Colegio de España de Bolonia, José Guillermo García Valdecasas y Andrada van der Wilde, nos contaba que, es holandés, es como en alemán, van der Wilde. Nos contaba García Valdecasas que el primer conocimiento que tuvo del colegio fue a través de una reproducción del busto de su fundador, el cardenal don Gil de Albornoz, en casa del bolonio Manuel Raventós Noguer. El busto en el que el cardenal... Bueno, aquí Borges hubiera dicho, como le decía Manuel Puig, siempre que hablaba con Manuel Puig le decía, ¿sabe usted que en catalán es Puig? Pues seguramente Borges aquí diría, ¿sabe usted que en catalán de Barcelona se dice Noguer? Bueno, pues Manuel Raventós Noguer. El busto en el que el cardenal está señalando un libro, ha de tratarse de sus estatutos, aparece reproducido en el Diccionario Enciclopédico Labor, dirigido por Laso de la Vega y Jiménez Placer, Rubert y Candau, de 1978, en el volumen primero de Albornoz, página 159, en una fotografía en blanco y negro que no permite ver su magnífica policromía y que fue también el primer conocimiento que tuve del colegio. Al niño José Guillermo García Valdecasas, el cardenal, le pareció, y este es su recuerdo infantil, le pareció un maestro, una figura benéfica enseñando las primeras letras. A mí, su figura me despertó el entusiasmo por visitar alguna vez aquel colegio español de Bolonia, del que ignoraba que siguiera funcionando, como ignoraba los colores del busto. Es llamativo que el maestro pueda motivar al estudio con solo su figura. Arnold Schwarzenegger colgaba en su habitación fotografías de hombres musculosos para inspirarse. Esto lo cuenta en su autobiografía, algo que hizo que su madre consultara a un médico que la tranquilizó porque intuía una motivación similar a las de la señora Coppet en Vicios ancestrales de Tom Sharp o de Teresa Guardiola en Las vírgenes locas de Rogelio Antonio González, aunque en ambos casos se trata más bien de desmotivaciones. En el Mahabharata, Eklavya hace un muñeco de barro, un muñeco con el barro que ha pisado el maestro Drona, que lo rechaza por su casta inferior. Mirar al muñeco lo inspira para perfeccionar su técnica con el arco, por lo que se considera discípulo de Drona y acepta darle con placer el regalo que tradicionalmente se ofrece a los maestros. En este caso, Drona le pidió su pulgar. No solo los culturistas y los arqueros trabajan a la vista de sus modelos. Cuando el doctor Miguel Ciges Juan fue al Instituto Sechenov de Leningrado, comprobó con entusiasmo que el doctor Yakov Abramovich Vinnikov tenía en el lugar principal de su despacho un retrato de don Santiago Ramón y Cajal. Esto lo cuenta Gutiérrez Galdó, quien, por cierto, también fue culturista en su mocedad, una de sus aficiones junto a la filosofía y a la poesía, en la que tenía como ídolo a Espronceda. Esto lo cuenta Ramón y Cajal en sus memorias en 1917, cuyo retrato, el retrato de Espronceda, el retrato porque el original estaba en el exilio, preside los poetas contemporáneos de Antonio María Esquivel, de 1846, que está en el Museo del Prado. La idea de Esquivel se perpetúa en Francia en los cuadros de Henri Fantin-Latour en el Museo d'Orsay, homenaje a Delacroix de 1864, Un atelier au Batignolles de 1870, Un coin de table de 1872 y Autour du piano de 1885, aunque solo el primero está presidido por un retrato. El cuadro dedicado a los escritores, Un coin de table, iba a estarlo por el de Baudelaire, pero esto provocó la desbandada entre los posibles modelos y aun la presencia de Rimbaud causó la baja de Albert Merat,
que hubo de ser reemplazado por unas flores para hacer relleno. Si alguien se pregunta qué hacen ahí esas flores, es que están sustituyendo a Albert Merat. Eran aquellos aún tiempos en los que se podía rechazar participar en una corona poética. Hoy día uno participa en homenajes hasta sin saberlo. Alguna vez me ha pasado mandar una contribución a un número de revista o a un congreso que se ha convertido inopinadamente en un homenaje a alguien para mí enteramente desconocido. Vamos, yo no digo que me oponga, no, es que no lo conocía. Pero aun sabiéndolo, el académico al uso nunca rechazará participar en un homenaje, aunque sea un desconocido, porque eso representa cupones, cromos, chiquipuntos para la inacabable colección de méritos a cuya justificación los profesores universitarios dedican el tiempo que tendrían que dedicar al estudio, la docencia y la creación. En La incógnita de Benito Pérez Galdós, de 1889, don Carlos María de Cisneros se muestra émulo del cardenal en su espanto ante la educación tal como la encuentra en su tiempo. Gran reformador fue Cisneros de la decadencia en la que había caído la universidad. Dice así el personaje de Galdós: ¿creéis vosotros que el Dante habría escrito la Divina Comedia si hubiera sido bachiller en artes, licenciado en Derecho, después ateneísta, alcanzando famas de persona ilustrada, viviendo entre el tumulto de lo que llaman crítica y expuesto a ser académico, diputado o quizás ministro de Fomento? ¿Creéis, hijos míos, que el autor del Cantar de los Cantares habría compuesto este delicioso poemita si en vez de andar con las piernas al aire hubiera gastado pantalones? Lo que hay, me salto una pequeña parte, lo que hay es que sois unos pobres idiotas, educados en las tonterías de la enseñanza oficial, de esa enseñanza que si dura concluirá por retrotraer a la humanidad a la época de los monos, micos ilustrados si se quiere, pero micos al fin. Los ídolos de la enseñanza oficial, dejamos aquí a Galdós, de los homenajes, de las conmemoraciones, son sordos, mudos y ciegos. No hablan a nadie, porque casi nadie los lee, ni los escucha, ni se preocupa de ellos, y cuando se hace es porque lo manda el Estado. Además, desde que en la educación en España se han implantado las competencias, los objetivos y los criterios de evaluación, esto tiene que hacerse pensando por números, como en el pasatiempo de pintar por números, y nadie se atreve a confesar, y volvemos a las palabras de Galdós, como el poeta que cuando se estaba muriendo reunió a sus hijos y deudos en torno al lecho del dolor para decirles con mucho misterio que le cargaba el Dante. Esto es de la misma novela de 1889. George Santayana, en una carta a Mary, bueno, ya hemos visto la admiración de Santayana y de Santayana. Ah, bueno, pero me callo porque seguramente... No, claro, si es que... No, claro, efectivamente, si es que es lo que viene ahora, lo cito por esto. Digo, tiene que ver con... Sí, claro, tanto tiene que ver que lo citaba. George Santayana, en una carta a Mary Westall Smith Benenson de 25 de noviembre de 1904, 25 de noviembre de 1904, se queja de que la estatua de Garibaldi destruya su expedición por la Roma del 400. Parece no existir aún el lugar en el que a los italianos no les parezca inoportuno poner una estatua de Garibaldi. Vaya, que desde luego qué valdecasiano es todo esto, qué afinidad y qué coincidencia con García Valdecasas de que se contaba, no lo sé, porque era una persona extremadamente diplomática, aunque claro, yo una vez le comenté que me sorprendía cómo podía compaginar su personalidad como filósofo con su personalidad como diplomático, porque claro, el oficio de diplomático es no decir lo que es obvio. Es diplomático que alguien venga con una joroba y fingir que tiene la espalda completamente recta. Y el oficio del filósofo es todo lo contrario, es decir, lo obvio, cosas del tipo el ser es. Y me parecía una enorme incompatibilidad. Bueno, se contaba una anécdota, no la contaba él, que iba con la clásica autoridad italiana, con su banda y con su faja, con la bandera tricolor, y que pasando por una estatua
de Garibaldi no pudo evitar decir otro monumento a este imbécil o algo parecido. No, creo que será una anécdota, pero evidentemente sí que escribió García Valdecasas que se